El día de hoy, nuestro nuestro conversatorio es salud mental en niñas, niños y adolescentes. Le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia a la doctora Laura Triché García. Ella es médico cirujano egresado de la FES Iztacala de la UNAM. También es médico especialista en psiquiatría por la UNAM y el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Además es médico especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia por parte de la UNAM y del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Actualmente es estudiante de la maestría en bioética en el Instituto de Investigaciones en Bioética. Es coordinadora del servicio de telepsiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro y además es presidenta del Comité de Ética en Investigación en el mismo hospital. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le damos la bienvenida y le paso la palabra. Al contrario, Anabel, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a hablar el día de hoy de un tema que creo que es de suma importancia y más con todo esto que hemos como tenido que vivir y adaptarnos a esta cuestión de la pandemia, que si bien ya está un poco más controlada, pues han sido 2 años largos y difíciles para muchas personas y esto incluye pues a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, vamos a hablar en relación a la salud mental y pues, cuál es la importancia de detectar cuando hay algún problema en la salud mental y la importancia tanto del diagnóstico como del tratamiento. La que sigue, por favor. Entonces, quisiera iniciar, ¿me pasan la siguiente, por favor? Con qué es la salud mental, porque hablamos mucho de los términos de salud y a veces tenemos esta idea de que la salud es únicamente la ausencia de enfermedad y no es así. Cuando hablamos de salud, hablamos de toda esta parte no nada más física, sino también mental. Entonces, como tal, ¿qué es la salud mental? Pues bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar en que la persona puede hacer todas sus actividades, es decir, tener todas sus capacidades y que tiene esta habilidad de poder superar situaciones del estrés normal de la vida, ser fructífero para la sociedad y aportarle algo, ¿no? Es decir, para hablar de salud mental debemos hablar de un estado en el cual tenemos esta capacidad de resolver los problemas del día a día y evidentemente pues esto va a ser muy diferente en niños, niñas y adolescentes que en un adulto, ¿no? Pero también de poder ser, de aportar algo a nuestra sociedad y ser productivos. ¿Y cómo es que los niños llegan a ser productivos? Pues acudiendo a la escuela, aplicando todas estas cuestiones que tienen que ver con cuidar el medio ambiente, el poder socializar adecuadamente. Esto es lo que hablamos como la definición de salud mental. La que sigue, por favor. Entonces, como tal, para poder decir que mentalmente estamos sanos, pues es que tenemos la capacidad de identificar cuáles son nuestras propias aptitudes, es decir, en qué soy bueno, en qué no soy bueno, en poder afrontar estos estresores de la vida, es decir, las dificultades que a lo mejor se me pueden presentar cuando yo voy en la secundaria, en la prepa, en relación a los exámenes, en relación a una presentación, en relación a una situación con los amigos. Y lo que les decía, esta cuestión de ser productivo y de aportar a la comunidad. Desgraciadamente, a lo largo del tiempo, y esto, bueno que ahorita ya está cambiando, antes considerábamos o se consideraba que los niños eran como adultos chiquitos, ¿no? O que lo que estaban viviendo no era como tan importante o tan impactante, ¿no? Y esto tiene mucho que ver porque a veces los adultos ya no recordamos que efectivamente cuando somos adolescentes y nos rompen el corazón, pues realmente sentimos que la vida se nos va, ¿no? Tal vez como adultos sabemos que eso no va a pasar, sin embargo es una experiencia que realmente es dolorosa para un adolescente. Y lo mismo para un niño pequeño, ¿no? Para un niño pequeño hay situaciones que pueden ser difíciles, que pueden ser o generar ansiedad, que tal vez para los adultos digamos, ay, no pasa nada, pero sí pasa, ¿no? ¿A qué me refiero y cómo hago esta conexión? Pues que esos son los estresores propios de la vida, que evidentemente los estresores que presenta un niño
van a ser diferentes que los que presenta un adolescente que los que presenta un adulto. Pero algo muy importante es que no podemos minimizar lo que está sintiendo un niño, una niña y un adolescente, ¿no? Entonces, estas son como las 4 características que habla la Organización Mundial de la Salud para hablar de salud mental. La que sigue, por favor. Entonces, este estado de bienestar integral no va a estar determinado por un solo factor, sino por múltiples factores que van, obviamente, desde las situaciones biológicas, y esto porque, bueno, hay muchos trastornos, muchas enfermedades que afectan esta parte de la salud mental, que se dan por alteraciones en sustancias de nuestro cerebro, es decir, que tienen un origen, una etiología neurobiológica. Sin embargo, también hay muchos otros factores, como los sociales, los económicos, los ambientales, los culturales, y justamente aquí vemos eso. ¿Qué pasó en estos 2 años de pandemia? Pues bueno, que a lo mejor teníamos un niño, una niña, un adolescente completamente sano, sin ninguna enfermedad ni física ni mental, con esta capacidad de resolver, de ser productivo, que al irse a esta parte del aislamiento social por la pandemia, pues este factor ambiental impacta tanto que los niños empiezan a desarrollar al inicio de manera normal ansiedad, temor, dificultad para dormir, pero que dependiendo de otros estos factores pudieran haber despertado, por así decir, una enfermedad mental, ¿no? Un trastorno de ansiedad. Y ahorita es por eso es que se ha incrementado tanto los problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes, porque para hablar de este bienestar integral, de este estado de bienestar, son múltiples factores. Entonces, aquí, pues bueno, insisto, la pandemia es este factor ambiental que impactó tanto. Sin embargo, también otros factores como los económicos, los sociales, los culturales, son factores que están asociados y que si alguno de estos se alteran, pueden alterar este estado de bienestar integral. La que sigue, por favor. Entonces, es importante, les decía yo al inicio, que tengamos bien claro que la salud mental se va a presentar a lo largo de toda nuestra vida, desde la infancia, la adolescencia, obviamente los adultos mayores, porque a veces, insisto, consideramos que tal vez un niño no tendría por qué deprimirse, ¿no? Si tiene todo, y esto es algo que a veces vemos de manera muy frecuente cuando hablamos con los papás, pues es que no le falta nada, es que su única obligación es la escuela, entonces, ¿por qué se tendría que deprimir? Creo que aquí lo más importante es entender que las enfermedades psiquiátricas son eso, las enfermedades mentales son enfermedades, ajá. Es decir, el origen inicial de estas son factores biológicos, son cosas que tienen que ver con neurotransmisores, con situaciones neurológicas. Entonces, por supuesto que un niño se puede deprimir, claro que sí se puede deprimir. Entonces es importante considerar esto. La salud mental no es algo exclusivo de alguna etapa de la vida, sino que va a estar en toda nuestra vida, como va a estar la salud integral, la salud física. La salud mental va a depender o va a ir cambiando de acuerdo a pues, nuestra edad de desarrollo. ¿Y a qué me refiero con que la salud mental cambia? Sino más bien los síntomas que pueden presentarse en diferentes etapas de la vida y que pueden ser manifestaciones de algún trastorno o alguna enfermedad psiquiátrica, van a ser cambiantes, pero esto sí tiene que ver con la edad de desarrollo. La que sigue, por favor. Entonces, ¿por qué es tan importante la salud mental en los niños, las niñas y los adolescentes? Pues como yo les decía al inicio, la salud mental nos habla de esta capacidad de resolver, de afrontar problemas, de ser fructífero, de ser productivo. Ajá. Y entonces, obviamente, cuando nosotros tenemos niños sanos, pues vamos a tener niños que van a poder ser adultos que resuelvan mejor estas situaciones de vida. La salud mental en los niños establece las bases para el bienestar en el futuro y esto se va a manifestar en la capacidad para que puedan participar de manera activa en el entorno físico, social, que puedan establecer y mantener relaciones saludables con sus pares y con el resto de la gente, que puedan regular, entender y expresar adecuadamente sus emociones. Y aquí viene un punto muy importante. Recuerden que yo les decía al inicio que hay factores sociales que están relacionados con este equilibrio de la salud mental. Y justamente este factor social, para dar un ejemplo, es cuando nos dicen, no sé, si un niño perdió un dulce o no le dieron el dulce que quería tanto y empiezan a llorar,
les decimos, no llores, o sea, eso no es suficiente motivo para llorar. Y esto es justamente una situación muy cultural donde nos enseñan que, uno, los hombres no lloran y dos, pues hay que llorar por algo que valga la pena, ¿no? Y entonces es cuando mamá nos dice, te voy a dar un chanclazo para que llores por algo que valga la pena. Y no, justamente el poder tener un equilibrio en la salud mental nos va a poder ayudar a esto, a regular, entender y expresar emociones, entender que todas las emociones son buenas, es decir, que toda la expresión de las emociones es algo que es adecuado, que nos sirve a nosotros, los seres humanos, para poder expresarnos y que si desde chiquitos nos empiezan a decir no llores porque eso no es importante o no llores porque los hombres no lloran, pues empezamos ya desde ahí a poner un estigma a las emociones, ¿no? Hay emociones que no son bonitas, me queda claro, el enojo, a lo mejor la tristeza, pero son emociones que son necesarias para que podamos adaptarnos. Entonces, por supuesto que es indispensable que los niños aprendan a regular, a entender y expresar adecuadamente sus emociones. Ahora, también el hecho de mantener un equilibrio en la salud mental va a permitir que los niños, niñas y adolescentes puedan entender y regular sus comportamientos. Es decir, yo estoy en todo mi derecho de enojarme, pero si yo aprendo a regular y a entender por qué me estoy enojando, tal vez no voy a hacer un berrinche enorme, ni voy a pegar, ni voy a gritar, pero sí me voy a enojar, ¿no? La finalidad de poder regular las emociones no significa no sentirlas, significa aprender a expresarlas adecuadamente. Ajá. Obviamente esto también nos va a permitir que podamos interactuar adecuadamente con otras personas y algo que creo que es muy importante, desarrollar un sentido de seguridad en sí mismo. Y esto tiene mucho que ver con la cuestión de la autoestima. Si nosotros, yo siempre les hago como un pequeño como ejemplo a los papás para que, o a los adultos responsables, como para poder entender un poquito por qué es tan importante esto. Yo siempre les digo, bueno, nosotros les dijimos a nuestros hijos, a nuestros niños, que cuando se le cayera un diente, si lo poníamos abajo de la almohada, el ratón de los dientes nos iba a traer dinero, ¿no? Y los niños lo creían, porque obviamente si a mí me lo está diciendo un adulto que me quiere, un adulto que me cuida, pues claro que le voy a creer. Hasta que un día pues nos enteramos que no, ¿no? O sea, que tal vez el ratón de los dientes no era el ratón de los dientes, pero crecimos con esto y así muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa si yo mucho tiempo estoy escuchando que mi mamá me dice, es que no es que no le entiendas, es que te haces, es que eres floja, es que te haces la tonta? Ajá, pues por supuesto que me lo voy a creer, porque pues si alguien que me ama, que me cuida, me está repitiendo constantemente que soy tonta, que solo hago las cosas mal, aunque a lo mejor los papás lo hagan con esta intención de que el niño le eche más ganas, pues por supuesto que esto va a afectar en mi seguridad en mí mismo, ¿no? Y entonces si yo en casa escucho esto constantemente, yo escucho de manera frecuente de la gente que me cuida, que me protege, que no lo hago bien, que me hago la tonta, que soy una floja, por supuesto que lo voy a creer. Entonces, a veces creemos que las palabras, cuando las utilizamos como con esta finalidad de que el niño o el chavo le eche más ganas, es por algo bueno, y no, la verdad es que esto solo va a impactar en la salud mental de los niños. Uh-huh. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos en la niñez? Pues el cerebro de los niños, ¿no? Es lo más importante. Porque el cerebro, igual que otras partes de nuestro organismo, pues están en constante crecimiento y cambio. El cerebro es algo completamente vulnerable que puede afectarse, sobre todo en estas etapas del desarrollo, y sin embargo no le damos la importancia que tiene. Nos fijamos más como en la parte del cuerpo, dejando de lado la mente, el cerebro. Y es importante que entendamos que en esta etapa del desarrollo, todo lo que hagamos o lo que dejemos de hacer con los niños puede afectar importantemente el futuro. Uh-huh. Entonces, siempre tenemos como esta idea de que, pues si ya tenemos como como dicen, infancia es destino, ¿no? O sea, dependiendo de lo que pase en nuestra infancia es lo que va a pasar cuando seamos grandes. Pues quizá de alguna manera sí, pero de otra manera podemos todavía cambiarlo, ¿sí? Los adultos modificamos ciertas cosas, sí identificamos los problemas de salud mental, por supuesto que podemos hacer un cambio en estos niños, ¿no? La que sigue, por favor.
Entonces, ya que hablamos como de la normalidad, de qué es lo normal en la salud mental, ahora vamos a hablar en relación a la relevancia de detectar los problemas de salud mental. Y solamente por dar algunas cifras, estas son cifras igual de la OMS, alrededor de 450 millones de personas padecen trastornos mentales y de conducta, esto a nivel mundial. Es decir, que una de cada 4 personas va a desarrollar uno o más de estos trastornos en el transcurso de nuestra vida. Y es muy importante tener claro que las condiciones neuropsiquiátricas, que obviamente incluyen toda esta parte de ansiedad, depresión, TDA, esquizofrenia, etcétera, son responsables de un porcentaje importantísimo de años de vida ajustados por discapacidad. ¿Qué significa esto? Los años que vamos a perder de manera fructífera asociado a una enfermedad. Ajá. Y estos años perdidos aumentan significativamente si el trastorno mental o la patología, es decir, la enfermedad, se presentan en edades tempranas. La que sigue, por favor. Y aquí vamos a ver algo muy importante, que es justamente que más del 13% de los adolescentes a nivel mundial entre 10 y 19 años tienen algún problema de salud mental. Hasta un 50% de los trastornos de salud mental se presentan en la primera infancia y en la adolescencia. Y si estos no se tratan adecuadamente, pues evidentemente se van a complicar, ¿ok? Cuando hablamos en números absolutos, se habla que aproximadamente 89 millones de varones y 700 millones de mujeres entre 10 y 19 años tienen algún trastorno mental. Ahora, estas cifras pues son cifras alarmantes, son cifras importantes. Sin embargo, muchos de estos niños no van a recibir una atención médica, no van a recibir un diagnóstico apropiado, y esto está relacionado a muchos factores. El primero de ellos, el estigma que existe hacia un psiquiatra, ¿no? El decir, yo no voy con el psiquiatra porque no estoy loco, ¿no? O me va a hacer daño si a mí me dan algún tratamiento farmacológico, o es que esto no es una enfermedad, solo es algo que el niño hace. Y no, realmente es evidente que pues la psiquiatría infantil, pues es una rama de la medicina, es decir, tiene toda una serie de bases científicas para poder hablar de estos problemas. Entonces, la primera dificultad a la que nos enfrentamos cuando hablamos de salud mental es el estigma, y en segundo instancia es esta parte de los pocos médicos que existen a nivel mundial para atender psiquiatría, para atender la salud mental de adultos y de niños. En México, por ejemplo, la mayoría de los psiquiatras infantiles están concentrados en la Ciudad de México, y inclusive hay estados de la República que no tienen un psiquiatra infantil. Entonces, estas son como las dos principales barreras por las cuales no hay tanta atención de la salud mental. Sin embargo, estas barreras pueden obviamente irse disminuyendo poco a poco. Principalmente creo que la parte del estigma, y esto a través de qué, pues de tener mayor conocimiento de cómo impacta la salud mental y el no tener salud mental. La que sigue, por favor. Ahora, este es uno de los datos más crudos que tenemos dentro de todas las estadísticas, y es que cada año mueren 45,800 adolescentes por suicidio. Esto es una persona cada 11 minutos. Mientras estamos hablando, hay una cantidad de personas que están intentando quitarse la vida. Ajá. Y si bien obviamente el suicidio como tal es algo que tiene múltiples factores también, pues uno de ellos, el que más se puede asociar, pues son problemas de salud mental, entre ellos la depresión. Uh-huh. Ahora, no es nada más el impacto que tenemos cuando vemos que el tener un problema de salud mental puede, sobre todo si no se diagnostica y no se trata, puede afectar nuestro desarrollo, sino también que desgraciadamente lo que se da para la salud mental, estoy hablando en cuanto al gasto, pues a toda esta, no sé cómo decirlo,
este presupuesto que se da para la salud mental es muy poca, ¿no? Le damos prioridad a otras cosas y entiendo perfectamente bien que, bueno, la prevención siempre va a ser lo más importante, pero es importante esto, que haya un aumento en los presupuestos dirigidos hacia salud y hacia salud mental. Ahorita hemos visto ya algunos cambios en estos últimos años, sin embargo, pues sigue siendo insuficiente, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, otra cosa que es de suma importancia por la cual tenemos que entender la relevancia de la salud mental es que está bien demostrado ya científicamente que las personas que tienen un problema de salud mental tienen más riesgo de tener otra enfermedad y de tener una mortalidad mayor, es decir, se van a enfermar más de otras cosas y se pueden morir más pronto en comparación con una persona que no tiene un problema de salud mental. Las personas, por ejemplo, con depresión o con esquizofrenia tienen una probabilidad de muerte prematura entre un 40 a un 60% mayor que la población general. Ajá. Y obviamente también el tener un problema de salud mental influye sobre otras enfermedades. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, infecciones de transmisión sexual, embarazos de edades tempranas, etcétera. Por ejemplo, una depresión que no se trata predispone a problemas del corazón y a mayor riesgo de padecer diabetes. Y a la inversa, tener estas enfermedades aumentan el riesgo de tener depresión. Entonces es como un círculo vicioso y de pronto nos damos cuenta que hay pacientes o personas que no atienden su salud física, es decir, no bajan de peso. Y cuando hacemos una valoración nos damos cuenta que muchas veces es porque tienen un cuadro depresivo agregado y pues si yo estoy deprimida no voy a tener ganas de hacer absolutamente nada y eso incluye cuidarme, ¿no? Entonces es muy importante entender esta relación porque no pueden estar separados. La salud mental va de la salud física, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, entendemos entonces que hay un gran porcentaje de niños en el mundo que van a tener un problema de salud mental. Entendemos que hay muchos trastornos que se presentan en la primera infancia y en la adolescencia. Sin embargo, también debemos ver que hay, obviamente, por edades, diferentes trastornos que son más frecuentes. Y uno de ellos, que seguramente hemos escuchado mucho, es acerca del TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno psiquiátrico es el que se diagnostica con mayor frecuencia en niños, pero es importante tener claro que esta enfermedad, este trastorno, va a estar toda nuestra vida. Es decir, a un gran porcentaje de los niños que tienen TDA van a seguir teniendo síntomas de TDA en la vida adulta. Y en la vida adulta está completamente asociado a fracaso en laboral, a mayor riesgo de consumo de sustancias, a fracaso de pareja, etcétera. Entonces, es importante, insisto, si esto se diagnostica y se trata en edades tempranas, pues las probabilidades de tener un adulto sano van a aumentar. Ajá. El TDA es uno de los trastornos que se asocia más a otro trastorno y esto lo hace más complicado y esto se le llama comorbilidad, es decir, el TDA en pocas ocasiones es solo el TDA, sino es TDA más ansiedad, más depresión, más otra cosa, esto se le llama comorbilidad y es uno de los trastornos que requieren más atención psiquiátrica. La que sigue, por favor. La prevalencia del TDA va a variar dependiendo de dónde lo encontremos, es decir, aproximadamente entre un 5 a un 10% de la población infantil, es decir, uno de cada 20 niños, puede tener o va a tener déficit de atención. Ahora, el déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, es algo que ya está ahí y que se manifiesta en los primeros años de vida. Y vamos a ver más adelante el por qué es tan importante tratarse, porque no solamente va a afectar al niño que lo tiene, sino a todo su entorno. Es más frecuente en niños que en niñas y esto también tiene que ver por las manifestaciones, cómo se manifiesta. Y es importante entender que esto no es algo voluntario, es un trastorno, es algo que tiene, insisto, un origen biológico. Ajá, yo me acuerdo que cuando yo era niña, yo fui una niña, yo soy un adulto con TDA, pero yo era una niña
en la infancia completamente inquieta, saltaba, brincaba y mi pediatra nunca sospechó que podía tener TDA. Obviamente esto, ¿en qué afecta mi desarrollo? Pues en que a mí me costaba más trabajo, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, el poder concentrarme. Eso no significa que yo no lograra llegar hasta donde he llegado. Sin embargo, fue más complicado y hubiera sido más sencillo si mi médico pediatra hubiera sospechado y me hubiera canalizado. Y lo único que le decían a mi mamá es que es muy inquietita, ¿no? Pero pues no, esa inquietud no era solo ser inquietita. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene TDA? Bueno, es importante entender que esto se puede presentar en cualquier nivel sociocultural y que se asocia a muchos problemas, sobre todo si no se diagnostica y no se trata. A baja autoestima, problemas para socializar, a rechazo, a estrés familiar, a incompetencia o a esta sensación de no ser lo suficientemente competente como familia. La evolución de un chico con TDA va a ser muy diferente y esto tiene que ver con lo que veíamos inicialmente, con todos estos otros factores, ¿no? En mi caso, por ejemplo, está el factor biológico, que es el tener esta alteración en este neurotransmisor del TDA, pero los otros factores, tal vez el factor familiar, el factor ambiental, me ayudaron a que este trastorno no fuera tan o no se manifestara con tanta impacto. Eso no significa que no haya impactado, pero tal vez no impactó como pudiera impactar a otro chico o a otra chica, justamente por estos otros factores que veíamos en un inicio. Entonces, pero si estamos en una situación a lo mejor familiar donde hay poco apoyo, donde hay, no sé, violencia, evidentemente este es un factor de riesgo para otras muchas cosas. La que sigue, por favor. Entonces, está asociado el TDA sin tratamiento a que haya mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, embarazo en adolescentes. Y, por ejemplo, el TDA de tipo inatento, porque puede ser de tipo inatento, hiperactivo o mixto. Se asocia a mayor riesgo de abuso sexual, negligencia, deterioro académico, baja autoestima, resultados ocupacionales negativos. Insisto, no es que todas las personas que tienen TDA van a evolucionar así, pero una persona que tiene TDA más la alteración de los otros factores que ya veíamos, pues me van a hacer más vulnerable a todo este tipo de situaciones. Y esto es algo que ya está completamente demostrado y estudiado. La que sigue, por favor. Entonces, lo que les decía, sin tratamiento y si no hay toda esta otra red de apoyo, porque en algún momento cuando platiquemos sobre los tratamientos, veremos que el tratamiento en psiquiatría no es únicamente el fármaco, no es nada más dar el medicamento, es dar el medicamento si es que está indicado, más todas las otras cosas que se tienen que modificar. Y eso incluye la crianza, eso incluye la escuela, eso incluye los maestros, las actividades sociales. Entonces, una persona sin tratamiento para el TDA, además que tenga una mala red de apoyo o que sufra de bullying en la escuela o que crezca escuchando esto por parte de los papás de es que tú te haces, no es cierto que no puedas, pues obviamente se va a asociar a un bajo rendimiento en los exámenes, en repetir cursos escolares, fracaso en la obtención de la titulación en la secundaria y 8 veces son más propensos o tienen más riesgo de abandonar totalmente los estudios que los alumnos que no tienen TDA. Entonces yo siempre les digo, cuando llega un papá que me dice, es que yo veo que es muy listo, pero es flojo, ¿no? Y en la escuela no quiere hacer nada. Pues no es que la flojera sea algo como voluntario, me explico, es decir, yo siempre como que relaciono esta parte de flojera como a, ay, qué rico, hoy es domingo, no me tengo que parar temprano, voy a echar la flojera, se me va a caer en la cama un ratito más viendo la tele y en pijama a lo mejor y voy a desayunar en la cama, eso es echar la flojera. Pero que un niño que parte de su desarrollo es ir a la escuela, a aprender, y que esto no lo logre y que le genere un problema y que empiece a alterar su autoestima, pues hay que descartar otras muchas cosas más que flojera, ¿no? Insisto, yo siento que la flojera la deberíamos utilizar como esta parte de, ay, estoy tan relajada que flojera meterme a bañar si me puedo quedar acostada en la cama. A diferencia de decir, no puedo poner atención en una clase, no entrego las tareas, no es por flojera, es porque hay algo más atrás, ¿no?
La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué pasa en el TDA en los adultos y más si no hay un tratamiento? Bueno, insisto, se asocia a bajo nivel educativo, un menor nivel socioeconómico, inclusive se ha descrito y hay una relación con delincuencia porque hay mayor impulsividad. Y vuelvo a lo mismo que veíamos en un inicio, porque es decir, todos los adultos con TDA sin tratamiento van a evolucionar así, no, pero ya tienen un factor de riesgo que es tener TDA, que sumado a los otros factores, insisto, el ambiente, la cultura, la crianza, la familia, pues si esas otras cosas que pudieran mantener el equilibrio tampoco están, esto es lo que vamos a tener, ¿ok? Y inclusive está escrito que hay mayor riesgo de accidentes y de muerte prematura. Un adulto con TDA entra con más riesgo o con más probabilidad, más frecuentemente a un servicio de urgencias para atenderse a algún problema por algún accidente, cortada, caída. Entonces son personas que ya tienen un historial en urgencias justamente porque hay algo abajo, hay algo de fondo. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo más importante? Porque no es que vayamos a hablar de cada patología, sino más bien entender cómo el tener un problema de salud y que no se diagnostique puede impactar en la vida, porque es tan importante el diagnosticarlo y tratarlo. El TDA es un trastorno común, ya vimos que hasta un 5, un 10% de la población lo va a presentar en la población infantil y que hasta un 60% de esos niños que tenían TDA van a tener síntomas en la vida adulta. Impacta a quien lo padece, puede persistir hasta la vista a la edad adulta, es estigmatizante, por ejemplo, en la infancia los clasifican como estos niños problema, estos niños burros, estos niños flojos, y creo que lo más importante es justamente esto, es tratable, es decir, es un trastorno que si se trata, la calidad de la vida de la persona mejora significativamente. Entonces, siempre cuando hay algún papá que me dice, es que me da miedo darle el medicamento, es que yo creo que sí puede solito, yo siempre les explico, por supuesto que seguramente va a poder solito, y siempre les explico y les doy mi ejemplo, ¿no? Yo terminé la carrera sin tener diagnóstico todavía. Yo entré a la especialidad de psiquiatría y ahí fue cuando me hacen un diagnóstico ya en mi especialidad, que le dio significado a muchas cosas, ¿no? Y entonces entendía por qué yo tenía que esforzarme 6 horas en lugar de 3 para estudiar, porque me distraía con todo. Y yo siempre les digo, si a mí me hubieran tratado, es muy probable que yo hubiera sufrido menos, porque los exámenes eran angustiantes, se me va a olvidar, entonces tengo que volver a revisar, y finalmente llegaba al desempeño esperado, ¿no? Tenía un buen promedio académico, pero a base de un sufrimiento. Entonces, sí, yo entiendo que un niño está sufriendo porque se tiene que esforzar más, porque no puede poner atención, porque es muy impulsivo, y que un tratamiento farmacológico más las modificaciones del ambiente pueden cambiar significativamente la calidad de vida de esa persona, creo que vale la pena. Y también un punto importante, finalmente la psiquiatría es una rama de la medicina que tiene evidencia y pues nosotros los médicos nunca vamos, o nuestra finalidad no es dañar, entonces siempre el ofrecer un tratamiento pues tiene la finalidad de mejorar a esa persona, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué pasa con otros trastornos que vamos a ver más adelante? Es importante, yo les decía que el TDA muchas veces no se asocia solo a TDA, sino es TDA más otras cosas, sobre todo cuando no hay un tratamiento. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque, insisto, no solo es el medicamento más todo lo que está alrededor. Sin embargo, sí se ha visto que las personas que tienen un consumo de sustancias de cualquier tipo, tienen mayor probabilidad de tener TDA. No significa que todas las personas que tienen un problema de adicción tienen TDA, pero sí un gran porcentaje de personas con TDA pueden tener un problema de adicción. ¿Y por qué se asocia tanto esto? Porque hay circuitos a nivel cerebral que son parecidos, por eso esto es un trastorno del neurodesarrollo, porque en el TDA hay un problema en la regulación emocional, y obviamente por esto que les decía yo al inicio, ¿no? De pronto va a haber un mayor fracaso y mayor desmoralización asociada a un TDA, sobre todo por esta parte social donde se les cataloga. Y esto pues es un factor de riesgo para el consumo de sustancias. Ahora, ¿por qué hay adultos o por qué hay personas que sí se vuelven adictas y otras no? Pues esto también es un factor,
Porque puede ser que a lo mejor alguien haya probado alguna droga y no se volvió dependiente, pero que la misma persona en las mismas características lo consume y sí se vuelve dependiente. Estos son los factores que están asociados, ¿no? Por ejemplo, factores como el déficit de atención. La que sigue, por favor. Entonces, ya vimos, vamos a ver, no todos, les decía yo, pero sí voy a mencionar como los más importantes trastornos que afectan a la niñez y a la adolescencia, sobre todo para poder entender que si en algún momento nuestro hijo, nuestro sobrino es diagnosticado con TDA, pues no tener miedo a un tratamiento farmacológico, sino al contrario, entender que el que reciba un diagnóstico o un tratamiento puede cambiar significativamente la evolución de esta persona. Ahora, ¿qué otros trastornos son frecuentes en la niñez y en la adolescencia? Pues los trastornos emocionales. Yo les decía que hasta un 50% de los trastornos de salud mental se presentan en la niñez y en la adolescencia. Y si se tratan, pues podemos tener una evolución adecuada de un adulto. Entonces, además de la depresión y la ansiedad, puede haber otros trastornos emocionales que pueden presentarse con muchas características. Y a veces aquí es como medio complicado porque decimos, bueno, pero es que el adolescente de por sí ya es irritable. Claro, ¿no? El adolescente va a tener cambios en su estado de ánimo, pero también hay foquitos rojos que vamos a ver más adelante, que nos pueden decir o nos pueden orientar a que este problema de conducta o esta irritabilidad ya no es normal, ya no es parte del desarrollo, sino que puede ser ya una enfermedad. La que sigue, por favor. Entonces, en relación, por ejemplo, a los trastornos de ansiedad, estos afectan hasta un 10% a los niños y se pueden presentar de muchas formas. Ajá. Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, hablamos como de todas las enfermedades o todos los trastornos, pero son varios. Y por eso es tan importante entender que, bueno, solo un especialista en salud mental podrá identificar cuál es ese trastorno. Y esto también nos va a ayudar a romper este miedo y este estigma a decir voy a llevar a mi hijo con un psiquiatra infantil para ver si esto que le está pasando puede ser normal o ya no es normal y es un problema. Ajá. Entonces, dependiendo de la edad que estemos revisando, son los trastornos de ansiedad que se pueden presentar. Que si bien la característica clínica principal va a ser como este temor exagerado, entonces estos chiquillos que de pronto hasta en las noticias vemos que al regresar a la escuela, bueno, es un sufrir y que lloran y se tiran y jalan a la mamá y que a veces lo vemos como es un berrinche, es una rabieta, no, puede ser un problema de ansiedad importante. Y vuelvo a lo mismo, el niño está sufriendo, ¿no? No es algo voluntario. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a la depresión, pues bueno, hemos hablado y hemos escuchado a lo largo de estos 2 años que se han incrementado tanto los trastornos de ansiedad como de depresión asociados a esta situación de la pandemia, ¿no? Sin embargo, siempre han estado presentes. Afecta igual a personas de todo el mundo, hasta 350 millones de personas, y una de cada 20 personas pueden tener un episodio de depresión a lo largo de su vida. Y nuevamente aquí viene esta parte de pronto considerar a la depresión como una falta de personalidad, una falta de fuerza y pensar que esto pudiera mejorar solo porque yo quiero. Es un problema de salud pública porque tiene una prevalencia alta, es decir, se presenta con frecuencia. Y está también ya demostrado que a lo largo de la vida, si una persona tiene depresión, porque esta se puede quitar, pero puede volver a aparecer, se asocia a problemas del desarrollo cognitivo. Es decir, sí hay estudios que demuestran que una persona con depresión, cuando le hacen un estudio de imagen, es como si su cerebro se hiciera chiquito en ciertas partes, ajá, como si fuera un cerebro de una persona ya muy grande, de un anciano, de una persona, un adulto mayor, y que al recibir tratamiento esas partes del cerebro mejoran. Entonces, no es solamente una cuestión de estar triste, la depresión es una enfermedad como tal. La que sigue, por favor. Y esta enfermedad se puede presentar igual en cualquier etapa de la vida. Sin embargo, los síntomas van a ser diferentes dependiendo de la edad de desarrollo. En niños más pequeños, en niños de edad escolar, preescolar, lo que va a predominar es la irritabilidad.
a diferencia de a lo mejor la adolescencia o la vida adulta, donde ya se empiezan a ver otros síntomas que son más manifiestos. Ajá. Esto depende mucho, insisto, de la edad de desarrollo. ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque a veces, insisto, consideramos que a lo mejor un niño de primaria no podría deprimirse. Por supuesto que se puede deprimir, pero no va a presentar los mismos síntomas que va a presentar un adulto. Y esto, ¿quién puede identificarlo? Pues lo ideal es que sea el psiquiatra infantil, pero también los pediatras, los médicos generales pueden ya identificar que hay un problema de salud, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son como estos datos de alarma que podemos identificar en la niñez y en la adolescencia para sospechar que puede haber un cuadro de depresión? Cambios bruscos y persistentes en la conducta. Entonces, ¿esto qué significa? Pues de que de pronto los niños empiezan a estar más irritables, gruñones, no quieren jugar, no quieren socializar, y esto es algo que antes no pasaba, ¿ok? Empiezan a aislarse, empiezan a dejar de convivir con su familia, con sus coepares, tienen menos energía que antes y entonces empiezan a tener problemas del sueño, ya sea que duerman mucho en el día cuando antes no lo hacían, o que en la noche les cueste trabajo quedarse dormidos. ¿Y esto cómo lo vamos a ver reflejado? Pues como una falla escolar. Y aquí nuevamente volvemos a lo que decía yo al inicio, cuando hablábamos de estos 4 puntos de la salud mental. El ser productivo y el aportar algo a a la sociedad como tal. Yo como niño, la parte de ser productivo, pues es acudir a la escuela, tener un buen, si no tengo problemas de aprendizaje, tener un buen desempeño escolar. Y entonces aquí empezamos a ver cómo afecta la depresión a este desempeño escolar. Ajá. Además, también se alteran otras situaciones de la vida como el sueño, la energía, y en casos ya más graves, pues empieza a haber la ideación o planeación suicida. Y entonces de pronto vemos a estos niños que empiezan a manifestar que ya no quieren vivir, que estarían mejor si se murieran, y a veces los papás se lo consideran como un berrinche o como algo para llamar la atención. Y entonces aquí sí es bien importante que como adultos, como profesores, tengamos bien claro esto. No es normal en ninguna circunstancia que una persona diga, ya me quiero morir. Estaría mejor si yo no estuviera, ¿no? Hay muchos mitos en relación al suicidio, que vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante entender eso. No hay algo que explique que un niño, por llamar la atención, diga que se quiere morir, ¿no? Estos son focos rojos que no debemos de minimizar. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué otros síntomas podemos ver en los niños? Bueno, les decía que sobre todo en edades de preescolar y escolar, en primaria, sobre todo en kinder primaria, podemos ver más que tristeza, irritabilidad. Y esto tiene que ver por el desarrollo. Podemos ver que hay un aumento o una disminución en el apetito. Podemos ver que los niños dejan de jugar lo que antes les gustaba jugar, que de pronto están o como muy inquietos o que la energía baja tanto que están como muy apagados, que empiezan a tener problemas en la concentración y esto se ve reflejado en la escuela, y la parte que yo les decía, esto de los pensamientos de muerte o la ideación suicida. Entonces, sí, los síntomas pueden ser muy diferentes de acuerdo a la edad de desarrollo, pero estos son como los más importantes, que si nosotros como papás, como maestros, como adultos vemos a un niño, una niña, un adolescente que empieza a tener alguno de estos síntomas y que es persistente, esa es otra de las características de la depresión, es algo persistente, que dura más de 2 semanas. Ajá. Hay que sospechar un problema y es mejor llevar a atención que esperar a que esto se complique. La que sigue, por favor. Ahora, es importante tener claro que todos los trastornos mentales, los trastornos de salud mental, las enfermedades psiquiátricas, para hablar de que están presentes, deben de generar un deterioro funcional. Y en el caso, por ejemplo, de los niños con depresión o los adolescentes, pues tienen problemas en el funcionamiento escolar, en la relación con sus pares, e inclusive en actividades y las cosas normales que haría un niño o una niña o un adolescente.
En el caso de la adolescencia, tiene mayor riesgo de participar en comportamientos riesgos para la salud como promiscuidad, y esto se asocia también a enfermedades de transmisión sexual, embarazos en edades adolescentes, y la depresión tiene secuelas importantes en la infancia, sobre todo a nivel académico. El tener un cuadro depresivo en la infancia que no se trata aumenta el riesgo de que tengamos depresión en la adolescencia, y obviamente esto que haya más cuadros depresivos en la vida adulta. Y esto puede generar grandes problemas, insisto, a nivel como de cerebro, y no nada más como, ¿y cómo se ve esto? Bueno, en falta de atención, dificultad para la cuestión escolar. Entonces, por supuesto que va a haber un deterioro funcional importante. La que sigue, por favor. Ahora, ya hablamos de una situación ya más extrema o como la manifestación más grave de un cuadro depresivo cuando hablamos de depresión, de suicidio, perdón. El suicidio es esta solución, y si lo vemos está como en comillas, porque sabemos que obviamente esto no es una solución, que es como la última salida a un sufrimiento psicológico que ya no es tolerable. La persona se ve superada en sus recursos y en sus capacidades de afrontar los problemas y ve que no hay otra salida. Y entonces sí, yo tengo un adolescente deprimido que siente que ya no puede y de pronto escucha por ahí, es que a ti lo que te falta es echarle ganas. Es que si te concentras lo vas a lograr, pues es minimizar lo que la persona está sintiendo. Y esto asociado a estos pensamientos distorsionados, es decir, estas ideas que se ven, estos pensamientos que se alteran cuando estamos deprimidos, pues hacen que la persona piense, pues sí, la verdad es que estarían mejor sin mí, ¿no? Yo soy una carga, yo no puedo ya ser útil en mi familia, y entonces es cuando la manifestación, insisto, más grave de la depresión, pues es la ideación suicida, perdón, y en este caso, pues el suicidio. La que sigue, por favor. Ahora, la conducta suicida es todo un espectro, por así decirlo, no es nada más una cosa, ¿no? A lo largo del tiempo puede ir cambiando, puede empezar con ideas de muerte, yo estaría ya como que ya no me siento bien, las cosas estarían mejor si yo no estuviera, hasta pensar, pues creo que sí, voy a hacer algo, hasta intentarlo. Entonces, esto es muy cambiante, no lleva un curso tal cual, ¿no? De primero ideas de muerte, luego ideación suicida. Puede ir cambiando a lo largo del tiempo. ¿Y de qué depende? Pues obviamente de lo que lo está provocando, ¿no? La conducta suicida no es un diagnóstico como tal, es una manifestación que puede estar presente en muchas situaciones. En este caso la estamos asociando, la estamos relacionando cuando hay depresión. La que sigue, por favor. Ahora, el suicidio sigue siendo de las principales causas de muerte en edades jóvenes, en personas de 15 a 25 años. Cuando nosotros vemos los reportes de suicidio, nos damos cuenta que está entre las primeras causas de muerte en estas etapas de la vida, cuando justamente la persona pues es más productiva. Y esto de qué habla, pues del impacto que tiene, sobre todo porque el suicidio es prevenible completamente. ¿Por qué es más riesgoso en la adolescencia? Pues bueno, porque son más vulnerables, porque de por sí la adolescencia es un cambio impactante a nivel biológico, a nivel social. Es una etapa donde hay muchos cambios hormonales, es una etapa donde también va a haber muchos cambios relacionados a las circunstancias ambientales, y entonces experimentan los adolescentes pues mayor sentimientos de estrés, confusión, y esto si lo sumamos a alguna situación de salud mental ya diagnosticada, pues aumenta este riesgo, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, hay factores de riesgo que también es importante que nosotros identifiquemos para el suicidio. Así como hay a lo largo del tiempo en salud mental, podemos hablar de factores de riesgo y factores protectores. Ajá. Los factores de riesgo para suicidio, pues es dentro del punto de vista médico, pues que haya un diagnóstico de depresión, ajá, psicosis, abuso o dependencia de sustancias, que haya intentos de suicidio previos,
o historia familiar de suicidio y agresividad e impulsividad. Esto, si lo analizamos, pues es justamente esta parte, por ejemplo, de la agresividad e impulsividad, de una de las características que puede estar presente en los chicos con TDA. Ajá. El suicidio se ha estudiado desde muchas perspectivas, y una de ellas es la perspectiva genética, donde sí se ha visto que hay pues genes relacionados. No significa que porque una persona se haya suicidado en la familia, ya todos tienen ese gen, no. Hay genes que están bien estudiados, que tienen que ver con la serotonina, pero es un factor de riesgo. Si yo ya tengo ese gen, más una depresión que no está tratada, más un acoso escolar, más algún tipo de abuso físico, pues voy aumentando los riesgos. Y si nos damos cuenta, los riesgos sociales o los factores de riesgo sociales pues están muy asociados a rechazo, a negligencia en la crianza. Entonces todo va de la mano, ¿no? Es muy importante, insisto, que veamos a la salud mental desde todas las perspectivas. La que sigue, por favor. Entonces, les decía yo que es muy importante que tengamos en cuenta que la adolescencia en sí es este periodo de transición que ocurre obviamente entre la infancia y la vida adulta, pero que está asociada a tantos cambios sociales, biológicos, psicológicos, que por eso es tan importante que si nosotros identificamos en esta etapa algunos de los síntomas que ya vimos y que, insisto, son constantes, que ya están generando un problema, es decir, el adolescente iba, no sé, en primero de secundaria y le iba más o menos, pero ahora que regresaron después de este periodo de aislamiento social por la pandemia, el niño lo ven más irritable y a veces decimos, pues es la adolescencia. Claro, puede ser la adolescencia, pero si a eso le sumamos que está bajando mucho en la escuela, que se está aislando, que ya ha llegado a manifestar es que yo no sirvo para nada, yo solamente estorbo, yo ojalá ya me muriera, pues entonces este periodo de la adolescencia que sí va a haber cambios, estos foquitos rojos nos orientan y nos tienen que hacer pensar en algo más y buscar atención. La que sigue, por favor. Ahora, ¿por qué pongo estos cortes que son de periódicos? Bueno, porque desgraciadamente cuando hay una persona que comete suicidio, una de las cosas que podemos hacer y que se tienen que seguir haciendo es la prevención. ¿Y a qué me refiero con esto? La manera en la que nosotros reportamos, informamos que hubo una muerte por suicidio debe de ser siempre evitando completamente el amarillismo. Ajá. Tampoco se puede ver como algo que es como un logro, a veces en algunas situaciones así lo ponen. Y estos títulos son completamente amarillistas y estigmatizantes. Adolescente se suicida porque le negaron permiso, me parece que era para usar el celular. A ver, no, señores, no se suicidó por eso. Se suicidó porque seguramente tenía un problema previo y ese fue únicamente el factor. Y entonces viene mucho estos términos que ahora utilizan, ¿no? Como esta generación de cristal. No, señores, siempre ha existido esto. Lo que pasa es que ahora hay mayor difusión por las redes sociales, por la tecnología, que a veces se expone de manera inadecuada. Ajá. En la mayoría de las ocasiones siempre hay focos rojos que nos alertan a pensar que una persona está pensando en el suicidio. Y estas cosas, pues evidentemente hacen que las personas no busquen atención, porque van a decir que pues yo estoy exagerando, o sea, que me quiero morir porque me castigaron el celular, pero atrás ya hay más cosas, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué nos toca como sociedad, como médicos, como adultos? Uno, romper el estigma completamente. Entender que los problemas de salud mental son problemas que tienen un origen neurobiológico, es decir, son enfermedades que no tienen que ver con qué tanta voluntad, qué tanta fuerza tenga un niño o una niña o un adolescente. Son enfermedades que no son provocadas, ajá, que hay un tratamiento. El tratamiento no es solo un fármaco. Los fármacos, los medicamentos son seguros, pero no es solamente el medicamento y ya, es el medicamento más todas las intervenciones que hagamos. Un gran porcentaje va a responder a un tratamiento.
y van a presentar remisión de síntomas en los primeros meses. Pero los tratamientos en psiquiatría son largos. Son largos porque estamos hablando que pues este origen biológico está en el cerebro y el cerebro pues se dedica a hacer absolutamente todo. Entonces, los medicamentos psiquiátricos no producen ningún tipo de adicción. Hay medicamentos que son controlados, pero que son prescritos por un experto. Para poder llegar a ser psiquiatra son 10 años de estudio y para ser psiquiatra infantil son 12, 13. Entonces, entender que si nosotros rompemos el estigma y logramos identificar que en cualquier etapa de nuestra vida podemos tener un problema de salud mental, pero que hay un tratamiento y que si nosotros tratamos estos problemas desde la infancia y la adolescencia, pues tendremos adultos sanos. Y pues creo que ese es uno de los grandes aprendizajes y de los grandes, cuando les preguntamos a los papás como qué quiere que pase con su hijo, muchos nos dicen pues que sea feliz. Bueno, pues el que sea feliz incluye salud mental, incluye ser productivo, incluye poder resolver. Entonces está en nuestras manos el identificar y el canalizar para que reciban la atención y el tratamiento adecuado. La que sigue, por favor. Ahora, quisiera dar como algunos puntos, no se ve muy clarita, pero yo aquí se los diré, en relación a como estos mitos que existen en relación al suicidio. Uno de ellos es que las personas que hablan de suicidio no cometen suicidio. Y esto no es cierto. La mayoría de los suicidios habían dado algún indicio sobre las intenciones. Ajá. Otro mito es que los suicidios tienen toda la intención de morir. No, la mayoría de las personas que cometen suicidio o que lo intentaron estaban ambivalentes, es decir, tienen esta sensación de ya no puedo más, pero la misma, en este caso, por ejemplo, la depresión genera que no puedan ver más allá. Sin embargo, no es algo como que aparezca y ya hoy quiero intentar suicidarme. No, está ahí, está dando vueltas. Y la mayoría de los pacientes, de las personas que sufren de alguna situación de salud que les hace pensar en el suicidio, son ambivalentes, es decir, están entre que sí y que no. Ajá. Otro mito es que el suicidio sucede sin advertencia y no, los suicidas a menudo tienen, o las personas que cometen suicidio, tienen, dan indicaciones, dan señales, ¿no? Empiezan a despedirse o empiezan a, no sé, a concretar pagos, a dejar sus cosas en orden, a mandar algunas señales, ¿no? Tanto verbales. Otro mito es la mejoría después de una crisis significa que el riesgo de suicidio se ha superado y no. Uno de los factores de riesgo para cometer suicidio es haber tenido una conducta autolesiva o algún intento suicida previo. Esto es muy importante porque a veces los chicos, por ejemplo, si tienen alguna situación de algún intento suicida, los llevan a atención médica, los tratan, pero no los canalizan después con un especialista en salud mental y esto es importantísimo que se haga. No todos los suicidios pueden prevenirse, esto es verdad, pero la mayoría sí es prevenible. Un gran porcentaje de las personas que cometieron suicidio o que tuvieron un intento de suicidio no fue de la noche a la mañana, fue un proceso que seguramente dio señales. Una vez que una persona tiene una conducta suicida, lo va a hacer para siempre. Y no, los pensamientos suicidas, si bien pueden regresar, no significa que sean permanentes, ¿no? Una vez que uno recibe un tratamiento, si esto es lo que lo está originando, pues esto debería de quitarse. Bueno, entonces, después de ver como estos datos que creo que son muy importantes sobre qué es un mito y qué es una realidad, me gustaría cerrar nuevamente con algunos datos de cómo afecta la salud mental, de la prevalencia y de niños, niñas y adolescentes que pueden tener un problema de salud mental a lo largo del tiempo. Estos son datos de la UNICEF del año 2019, los datos del 2020 y 2021 aumentaron significativamente, donde vemos el porcentaje y los números tan altos de niños, de adolescentes que pueden tener un problema de salud mental. Okay. La que sigue, por favor, vamos a ver que la prevalencia de la ansiedad, de la depresión y de esto que les comentaba, ¿no? Del TDA, de otros problemas del comportamiento, pues
es importante, ¿no? Un 42.9% de niñas y niños entre 10 a 19 años pueden tener ansiedad y depresión, un 19.5% TDA, y cualquier otro trastorno mental un 9.5%. ¿Por qué es importante esto? Insisto, porque recordemos que si no hay salud mental, no hay salud. Y estas cifras, estas cifras que impactan tanto, que nos damos cuenta cómo afectan tanto, por supuesto que pudieran, si no desaparecer, obviamente, sí disminuir si nosotros tratáramos todos estos chicos. En la siguiente, que es una de las últimas, vamos a ver que dentro de las 10 principales causas de muerte en niños, niñas y adolescentes, de acuerdo al UNICEF en el 2019, tenemos en cuarto lugar el suicidio. Es decir, que en estas edades tan importantes, una de las principales causas de muerte es el suicidio, que es prevenible, que ya vimos que se asocia en un gran porcentaje a problemas de salud mental. Entonces, si yo detecto estos problemas de salud mental, si yo los trato, pues claro que también voy a prevenir el suicidio. Entonces, la que sigue, por favor. Finalmente, es importante recordar, y con esto cerraría, que el psiquiatra infantil y del adolescente es un médico que tiene una subespecialidad, es decir, que primero hizo la especialidad primero hizo medicina y después hizo la especialidad de psiquiatría y finalmente la subespecialidad de psiquiatría infantil. Y esto nos hace los expertos en entender y en hacer esta correlación de los problemas emocionales y conductuales y de cómo funciona el cerebro. ¿Por qué hago esta última o hago hincapié en esto? Porque a veces vamos primero con el médico general, que está bien, finalmente todos los médicos deberían de diagnosticar y tratar los problemas de salud mental, y de ahí a veces nos canalizan con un neurólogo o con un pediatra, o con un neurólogo pediatra, antes de ir con un psiquiatra que es el experto en salud mental en niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque muchas veces podríamos haber diagnosticado y tratado de manera más oportuna una enfermedad si hubiéramos acudido con el experto. Entonces, cuando tenemos un problema dermatológico, claro, podemos ir con un médico general, pero tal vez si esto ya sale de lo que es muy específico de derma, pues nos van a mandar con un dermatólogo. No nos van a mandar primero con un internista, nos van a mandar con el experto. Y a veces esto pasa, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los papás, pregunten, oiga, ¿por qué no me mandó directamente con un psiquiatra o con un psiquiatra infantil? Porque a veces también a los mismos médicos los mismos médicos no psiquiatras les da miedo o les da como este estigma de decir, ay, no, pues es que qué tal que si lo mando al psiquiatra se enoja. Y no, es un área de la medicina que, insisto, es el experto en estas cuestiones emocionales y conductuales y de poder hacer esta relación con la función y el desarrollo del cerebro. Y bueno, finalmente, pues quisiera cerrar ya con esta parte. En la siguiente diapositiva vamos a ver que justamente el psiquiatra infantil conoce el desarrollo tanto afectivo como de cognitivo, es decir, las cuestiones que tienen que ver con la inteligencia, etcétera. Nosotros vemos cómo influye el ambiente en el desarrollo de estos síntomas y entonces ya podemos determinar si es una enfermedad o es algo que está relacionado con el ambiente, con la sociedad, con la familia, con la crianza, que se pueda modificar. Por eso es tan importante acudir con un especialista. Y bueno, ya finalmente que mantengamos muy presente esto, rompamos el estigma hacia la psiquiatría, hacia la salud mental. Esto sí es algo que nos toca a toda la sociedad, a los padres, a los maestros, y pues bueno, recordar que sin salud mental no hay salud. Y pues bueno, yo con eso cerraría la charla del día de hoy. Ay, doctora Laura Fritsche, le agradecemos infinitamente esta extraordinaria charla que ha tenido con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues bueno, cualquier duda, con gusto les proporciono mi correo si quieren alguna situación. No la apunté, pero bueno, se la paso a usted para que usted pueda como difundirla con el público. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, pues yo me quedo con, tengamos la confianza de que si tenemos cualquier problema de salud mental, nos podemos acercar con los profesionales
adecuados, psicólogos, psiquiatras infantiles. Y también recordemos que los chicos hasta los 18 años deben ir con un psiquiatra infantil. Todavía toca. Así es, inclusive también los adultos. Esa parte es una parte muy bonita también. Para hacer psiquiatría infantil hacemos psiquiatría general. Okay. Entonces, pues también los adultos pueden de pronto continuar con un psiquiatra, pero efectivamente, ¿no? Hasta los 18 años el experto es el psiquiatra infantil, y posteriormente el psiquiatra general. Así es. Y también hay un psiquiatra, por ejemplo, para los adultos mayores, que es el psicogeriatra. Okay. Así es. Ay, doctora, pues muchísimas gracias y pues seguimos aquí. Y recuerden por favor que este video se queda en YouTube disponible para los maestros, para los padres de familia, también para nuestros alumnos. Cuando requieran esta información, consúltenla y compártanla. También denos like, suscríbanse y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Al contrario, que estén muy bien. Bye bye. Hasta luego.